Ya estamos en línea con el doctor Jonathan Valdivieso. Jonathan es uno de los que presentó una acción ante la justicia para suspender el DNU que autoriza a Milei a tomar deuda externa. ¿Cómo andás, Jonathan? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. No, por favor. Contame de qué se trata esta presentación judicial. Bueno, el presidente Milei acaba de dictar un DNU, el DNU 179 del 2025, y aquí comete varias aberraciones jurídicas. A ver, primero para analizar tenemos que saber cuál es el contenido del DNU. En este DNU, Milei, actuando como si fuese el Congreso, ¿no? Esa es la facultad que tiene el DNU, de poder arrogarse facultades legislativas por cuestiones excepcionales que no admiten demora. Bueno, en este DNU, Milei se autodelega facultades para firmar futuras operaciones de créditos públicos. Es decir, no está aprobando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Se está autodelegando la facultad de a futuro firmar distintas operaciones de crédito público. ¿Esto por qué es así? Porque Milei todavía no firmó ningún acuerdo con el FMI, ni siquiera está consensuado el contenido del programa de facilidades extendidas, ¿no? Que es la denominación de los acuerdos de endeudamiento con el FMI. Entonces, como todavía no está ese acuerdo, Milei se autodelega la posibilidad de firmar a futuro un acuerdo. Y no solamente un acuerdo, sino que dice que tiene la facultad para firmar distintas operaciones de crédito público. Es decir, se autodelegó la facultad para aprobar distintos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, y como tampoco se puso plazos, esos acuerdos los puede firmar de forma indefinida. Es decir, no es que es una autodelegación para firmar un acuerdo durante el plazo de 3 meses, 6 meses, un año, sino de forma indefinida. Así que de forma indefinida, Milei se puede ir endeudando con el Fondo Monetario Internacional a través de distintos acuerdos o préstamos sin ningún tipo de límites o condicionalidades. No hay límite de la cantidad de deuda que puede tomar ni las condicionalidades que puede aceptar. Es decir, prácticamente se autodelegó el poder absoluto para definir la deuda externa que tiene la Argentina con el FMI de acá hacia el futuro. ¿No? Que esto a nivel constitucional se conoce como otorgar una supremacía, un poder exagerado, exorbitante al Poder Ejecutivo, y el artículo 29 de la Constitución dice que cuando alguien se arroga o le otorgan este tipo de facultades, los que son cómplices, en este caso Milei y sus ministros, tienen la categoría de infames traidores a la patria. Jurídicamente, ¿qué errores tiene este DNU? A ver, los DNU no pueden ser utilizados para delegar facultades. ¿Por qué? Porque la delegación de facultades es una competencia del Congreso. El Congreso es el que delega facultades. No puede el presidente autodelegarse facultades. Además, esto va en contra del espíritu de la DNU. Las DNU son autorizaciones que la Constitución otorga al presidente para tomar decisiones cuando un proyecto de ley no puede ser discutido en el Congreso. Es decir, cuando requiere una solución tan inmediata, tan excepcional, de 1 o 2 días, que no puede esperar la discusión en el Congreso. En este caso, el Congreso está funcionando y el Congreso está votando en cada sesión leyes. Así que con eso tranquilamente podría tratar el acuerdo con este proyecto de ley, ¿no? Sí. Entonces, como son decisiones que tienen que tomar de forma excepcional, cuando se plantea que es una delegación para tomar decisiones a futuro, eso ya evidencia de que no hay una urgencia, no hay un estado de urgencia tal que no pueda pasar por el Congreso, porque se está delegando facultades para ejercerlas en un futuro que no se establece ningún plazo ni se sabe cuándo lo va a hacer. Entonces eso ya categóricamente rompe la necesidad las condiciones que establece la Constitución para que se pueda aplicar un DNU. Así que por DNU no se puede el presidente autodelegar facultades. La delegación en todo caso exige que haya un plazo y exige que haya una base de delegación, es decir, un marco de actuación de esa delegación, que en este caso ese marco de actuación no existe, no se establece ni siquiera los montos máximos del futuro endeudamiento, y obviamente no cumple con los requisitos que establece la Constitución para dictar un DNU. ¿Qué es lo que sucede en los hechos? Milei está usando, como suele hacer, herramientas que la Constitución establece, pero transfigurando o subvirtiendo el espíritu y los fines de esa herramienta. Porque la herramienta, repito, el DNU se tiene que utilizar para situaciones excepcionales que exigen una respuesta inmediata en horas, en días. Claro, al no tener fecha ya no es ni de urgencia, digamos, porque no se sabe cuándo lo va a usar eso. Claro, ya pasaron 2 o 3 días, así que ya prácticamente el paso del tiempo sin ejercer esa facultad evidencia que no hay urgencia. Y la segunda cuestión es que
Con respecto al tema de los DNUs, esta emergencia, si no se respeta, nuevamente, ¿no? La Constitución establece la sanción de que todas las medidas que se vayan adoptando en actuaciones donde el presidente se arroga facultades del Congreso son nulas e insanables. Insanables significa que no se pueden subsanar a futuro. En este caso, el Congreso tampoco podría subsanarlas, ¿no? Si ya tiene un origen defectuoso de violar el principio republicano y la democracia en Argentina. Aquí lo que vemos es que Milei, como no está consiguiendo los votos o percibe que no va a conseguir los votos en el Senado, utiliza el DNU para escapar a ese límite que el Senado le va a poner. Justamente eso, la Corte Suprema ha dicho que no es una finalidad del DNU. El DNU no es para buscar salidas cuando no hay un apoyo político. Es cuando no se puede debatir, no cuando el debate sabes que te va a dar en contra, ¿no? Entonces, por ese motivo hemos presentado un pedido de medida cautelar en la Justicia Contencioso Administrativo y hemos presentado una denuncia penal. Bien, ¿y esto en qué juzgado recayó? ¿Qué camino le ves vos que cómo puede terminar? La medida cautelar está en el Juzgado Federal Contencioso Administrativo número 11. En esa la presentamos en una causa que se encuentra abierta porque nosotros en años anteriores hemos presentado un amparo contra el acuerdo de Macri con el Fondo Monetario Internacional en el 2018. Que luego le ampliamos a la ley que aprobó el Congreso para el acuerdo que firmó Alberto Fernández en el 2022. Sí. Y como este DNU, el presidente dice que va a ser para pagar parte de esa deuda, lo hemos presentado en la misma causa porque está interrelacionada. Si la deuda de Macri y la de Alberto Fernández serían inconstitucionales, este DNU no tendría que pagar ninguna deuda porque esas deudas no existirían. Claro, entiendo. Y ahora, el Fondo Monetario, al ver esta liviandad jurídica, ¿no debería darle el dinero a Milei? No, por supuesto que no, pero recordemos que el Fondo Monetario Internacional responde a decisiones geopolíticas. El préstamo a Mauricio Macri, si el FMI hubiera actuado técnicamente, jamás tendría que haber prestado ese dinero y esa cantidad de dinero. Cierto. Pero bueno, como responde a cuestiones geopolíticas, en esa época estaba presidiendo Norteamérica Trump, que ahora también nuevamente preside Trump, así que creemos que el fondo va a tomar decisiones políticas, ¿no? Y va a ver si le conviene o no le conviene sostener a Milei y sostener su política económica que está llevando adelante. Entiendo, es decir que vos decís desde afuera lo apoyan a Milei, y nuestra justicia, ¿cómo se va a manejar con este tema? Bueno, nuestra justicia no, en forma general, ¿no? Obviamente siempre hay excepciones y hemos conseguido sentencias en contra de decisiones de Milei, pero mayormente la justicia ha ido avalando cada una de esta concentración del poder, desvirtuando la Constitución que hizo Milei. Recordemos que la Corte Suprema rechazó todos los pedidos colectivos para que el DNU 70, ese mega DNU del fin de 2023, sea declarado inconstitucional. Pero otros jueces fueron declarados inconstitucionales algunos capítulos y algunos artículos de ese DNU. Veremos en estas cuestiones de gran envergadura, el debate nacional que termina actuando la justicia. Creo que es hora de que la justicia le pone un freno, porque no puede ser que tengamos un presidente que cuando no tenga el apoyo político decida gobernar de forma autocrática, ¿no? Cuando no tenga el apoyo de la democracia en el Congreso decida gobernar de forma tiránica. Bueno, eso no está habilitado y creo que los que votaron a Milei y los habitantes del país no le dieron autorización o poder para violar la Constitución constantemente. Entiendo. Bueno, estamos dialogando con Jonathan Valdivieso. Jonathan es del Observatorio del Derecho a la Ciudad y han presentado diversas organizaciones este pedido de suspensión del DNU donde Milei se autoriza a sí mismo a tomar deuda. ¿Vos en el Congreso creés que esto va a tener un rechazo amplio o no, como siempre? Bueno, de lo que se percibe es que habría un rechazo, no sé si muy amplio, pero en principio un rechazo mayoritario en el Senado y un apoyo, como viene existiendo hasta ahora, de la Cámara de Diputados. De acuerdo a estos resultados, el DNU estaría vigente, ¿no? Recordemos que hay una interpretación que se hace de la ley 26.122, que es la que regula el procedimiento de tratamientos de DNU, que se requiere el rechazo en las dos cámaras para que el DNU caiga. Solamente se obtiene el rechazo de una de las cámaras, el DNU continúa vigente. Por eso Milei no envió el proyecto de ley y sí aprobó un DNU, porque si envía el proyecto de ley necesita la aprobación de las dos cámaras. En cambio, si lo envía por DNU, necesita la aprobación de una de las cámaras. Esta interpretación para nosotros es inconstitucional, obviamente, ¿no? No puede ser que dictando un DNU un presidente tenga más poderes que enviando un proyecto de ley al Congreso. Entiendo. O que cualquier proyecto de ley tenga un tratamiento desigual si lo presenta un diputado o un senador que lo se lo presente el presidente. La Constitución no establece esa diferencia.
y que también creo que es algo que la justicia tiene que empezar a intervenir. Nosotros tenemos una causa en la Corte Suprema donde la Corte Suprema tiene que decidir justamente si el DNU 70, que ya tuvo rechazo en el Senado, es inconstitucional o no, ¿no? O mejor dicho, si cayó o no. Claro. ¿No? Al tener ya un rechazo en el Senado. Para nosotros esa es la interpretación correcta. Nosotros tenemos un sistema bicameral que si un proyecto ya recibe rechazo de una de las dos cámaras, ya debe caer. Uh-huh. Sí, igual todavía la Corte sigue durmiendo, ¿no? Alrededor de ese tema. Sí. Sí, la justicia se ha tomado sus tiempos en ir tomando decisiones. Uh-huh. Bueno, y a ver, la derecha siempre dice que necesitan los mercados seguridad jurídica, y esto a mí me parece que en lugar de sumar seguridad jurídica genera inseguridad jurídica. Sí, cualquier respeto de las instituciones genera inseguridad jurídica, ¿no? Porque ¿qué es lo que analizan los mercados? Es decir, si en un país se permite que una persona pueda actuar al margen de la ley, cuando venga, ahora pueden estar contentos porque es una persona que actúa a favor de las corporaciones, pero si viene una persona que quiere actuar en contra, digamos, va a generar esa inseguridad, ¿no? Es decir, Milei no va a permanecer permanentemente en el gobierno, va a haber recambio, como lo establece la Constitución y a nivel de elecciones. Entonces, desde afuera, si hay un país que no respeta las instituciones, eso puede ser para bien o para mal. Claro. No hay límites al poder público. Eso genera inseguridad. Recordemos que las inversiones no se analizan a tiempo presente, sino se analizan a largo plazo. Claro. Bueno, Jonathan, esperemos que esto llegue a buen puerto, que Milei no se arrogue las facultades que les corresponden a otros poderes, y además de todo esto, ¿cómo estás viendo el panorama argentino? Veo en muchas dimensiones una situación bastante grave. Para nosotros no es sustentable el modelo económico que está estableciendo Milei con los ajustes en los sectores más vulnerables, ¿no? Como es la clase jubilada, que no solamente ha soportado los mayores ajustes, sino que es la que soporta las represiones todos los miércoles. Por eso el día de hoy se va a realizar una gran movilización de apoyo a sus reclamos. No es sustentable a nivel financiero y a nivel del mercado de cambio de la moneda. Por eso justamente Milei está yendo a tomar endeudamiento para sostener el tipo de cambio y para eso evitar que se destruya su principal logro, que ha sido sostener o mitigar los niveles de inflación en el país. Con ese modelo económico nosotros no queremos que se sostenga mucho tiempo, y a la par hemos visto que con el cheque en blanco que Milei cree que tiene para frenar la inflación, ha ido tomando otro tipo de decisiones que vulneran derechos, ¿no? Como la desregulación de las prepagas, el DNU 70, que ha quitado los derechos de la clase inquilina de un plumazo. Sí. 10 millones de personas perdieron sus derechos de un día para el otro. Entonces estamos viendo que en esa desregulación del mercado, en el achique del Estado, muchos sectores están quedando totalmente desprotegidos, y las empresas están aprovechando la falta de controles y la falta de regulación para seguir sacando la mayor cantidad de rentabilidad posible a la población. Totalmente. Y con respecto a las elecciones, ¿crees que el campo popular va a poder hacerle frente a Milei? Por ahora, mejor dicho, la oposición, ¿no? Sí. No toda la oposición es el campo popular, claro, o defiende los sectores más vulnerables, los más débiles. La oposición no se encuentra actualmente organizada, ¿no? Está con disputas internas que a nosotros siempre nos interesa más las disputas por las causas que las disputas electorales. Por eso creemos más en la democracia participativa y no en la democracia representativa. Creemos dónde se pone el cuerpo y que luchas se dan diariamente, día a día, y no solamente cada 2 años cuando se presentan las elecciones. Vemos muchas veces que hay candidatos que desaparecen, no son candidatos y luego desaparecen y no están en el día a día de las luchas. Aquí en la Ciudad de Buenos Aires lo vemos principalmente. La mayoría de los candidatos que se presentan a jefe de gobierno desaparecen y luego vuelven a aparecer 2 años después a querer seguir a presentarse como representante para gobernar la ciudad. Y mientras tanto, en el día a día hay cientos de conflictos en la ciudad donde la propia ciudadanía se organiza sin ningún tipo de apoyo o acompañamiento de la clase política. Ese es uno de los grandes problemas, justamente, y es una de las grandes razones por las cuales Milei ha tenido apoyo social para llegar a la presidencia. Claro. Hay un distanciamiento de lo que es la corporación política, tanto oficialista u opositora, de las necesidades diarias de la población. Bueno, y recordame en qué anda el Observatorio del Derecho a la Ciudad. Nosotros estamos ahora, tenemos como 2 niveles de actuación.
un nivel centrado en las cuestiones urbanas, ambientales en la ciudad de Buenos Aires, con el tema de la planificación urbana. Una de las discusiones que vamos a dar este año es la aprobación del Código Ambiental en la ciudad, que hemos conseguido una sentencia para que se comience a tratar el Código Ambiental y vamos a tratar de impulsar que las instituciones, el Ejecutivo y el Legislativo cumplan esa sentencia, porque si no se planifica de acuerdo a los intereses del sector inmobiliario sin tener en cuenta ningún tipo de pauta o indicadores ambientales, ¿no? Y eso genera muchos conflictos en la ciudad. Otro tema de la ciudad que nos preocupa mucho es la cuestión de habitacional. La ciudad tiene un problema a nivel histórico de la crisis habitacional que lo sigue sin resolver. En el presupuesto para este año no está contemplado construir ni una vivienda social en la ciudad de Buenos Aires, no está contemplado seguir avanzando con la urbanización de los barrios populares, mucho menos políticas orientadas a los alquileres sociales, ¿no?, en la población. Así que tenemos un gobierno que tiene dinero de sobra, pero que ese dinero no lo está utilizando para las cuestiones de crisis habitacional que estamos viviendo. Y luego tenemos otra línea de trabajo que justamente nos estamos abocando más, que es los derechos que se están vulnerando a nivel nacional y la defensa de la democracia a nivel nacional con las decisiones que va tomando día a día el presidente Milei. Bueno. ¿Y cómo hacen los vecinos que quieran sumarse al trabajo del Observatorio del Derecho a la Ciudad? Nos pueden contactar por las redes en nuestra página web www.observatoriociudad.org o nos buscan como Observatorio Ciudad en las redes sociales, así nos pueden contactar y sumarse a todas las acciones que venimos impulsando. Bueno, muy bien. El doctor Jonathan Valdivieso, del Observatorio del Derecho a la Ciudad, presentaron entre él y otras organizaciones políticas y sociales una medida cautelar para que se suspenda el DNU en el que Milei se autoriza a sí mismo a tomar deuda externa. Jonathan, muchas gracias y seguimos en contacto. ¿Querés agregar algo más? No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Acabamos de presentar hoy también una denuncia penal en la misma línea que presentamos la medida cautelar, ¿no? Así que veremos tanto en el foro penal como en el foro federal contencioso qué deciden hacer los jueces. ¿Y la medida penal qué efectos puede tener? En la medida penal también estamos solicitando la suspensión del DNU, ¿no? Además de la investigación. Para nosotros, el DNU, como está planteado, para que se entienda bien, permite al presidente endeudar a la Argentina cuantas veces quiera y por los montos que quiera y con las condicionalidades que le ponga el FMI sin que nadie del país los discuta, ¿no? Para mí eso es de una gravedad extrema. Porque cuando fue el tema de deuda con el Fondo Monetario Internacional no pasó por el Congreso, pero por lo menos se sabía un monto y no había la posibilidad de que se firmen otros acuerdos. Aquí Milei tiene un cheque en blanco para endeudar a la Argentina de acuerdo a las necesidades que Milei considera a nivel electoral, ya ni siquiera a nivel de bien común. Claro. Y eso no se lo debe permitir. Y ese nivel de poder en un contexto democrático para nosotros es otorgar, tal como lo dice la Constitución, otorgar una supremacía a una persona de la cual queda a merced el honor y la fortuna de los argentinos. Bueno. Y eso se tipifica como infames traidores a la patria. O sea que eso puede tener consecuencia de cárcel. Si la justicia avanzaría, debería ser así. Ajá. Bueno, estamos muy a la expectativa entonces. Jonathan Valdivieso, muchas gracias. Te mando un gran abrazo. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buena semana.